La Camorra es una de las organizaciones criminales más antiguas y poderosas de Italia, originaria de la región de Campania, específicamente en Nápoles. A diferencia de otras mafias italianas, la Camorra carece de una jerarquía estructurada, operando como una organización flexible, compuesta por diferentes clanes independientes que a menudo compiten entre sí y se enfrentan en violentas guerras territoriales. Sus raíces se remontan al siglo XVII o XVIII, aunque se reconoció formalmente a principios del siglo XIX durante el dominio español sobre Nápoles. Inicialmente, la Camorra funcionaba como una banda carcelaria, estableciendo su influencia a través de la extorsión antes de expandirse hacia empresas criminales más amplias. Para mediados del siglo XIX, la organización ya había infiltrado la sociedad napolitana, ejerciendo influencia sobre la política, las fuerzas del orden y los negocios locales. La Camorra es conocida por su participación en una amplia gama de actividades delictivas, incluyendo el tráfico de drogas, la eliminación ilegal de residuos, la extorsión, la falsificación y también el contrabando de armas. Una de sus empresas más únicas y destructivas es la eliminación ilegal de desechos tóxicos, que ha devastado partes de la región de Campania, provocando graves crisis ambientales y de salud. La organización ha sido responsable de innumerables asesinatos, especialmente durante las brutales guerras internas de los años 70 y 80. Y uno de los conflictos más infames, conocido como las Guerras de la Camorra, se libró entre la nueva Camorra organizada, liderada por Raffaele Cutolo, y clanes rivales, resultando en miles de muertes. A pesar de los esfuerzos de las autoridades italianas para desmantelar la Camorra, la organización sigue activa hoy en día, adaptándose continuamente a las represiones de las fuerzas del orden. Arrestos de alto perfil, como los de Cutolo y más tarde otros jefes de la Camorra, han interrumpido sus operaciones, pero frecuentemente surgen nuevos líderes. La estructura descentralizada de la Camorra dificulta su eliminación total, asegurando su influencia continua tanto en Italia como en redes criminales internacionales. La mafia siciliana, también conocida como la Cosa Nostra, es una de las organizaciones criminales más infames del mundo. Se originó en Sicilia a principios del siglo XIX, aunque sus raíces pueden rastrearse hasta la época feudal, cuando los terratenientes locales empleaban guardias armados para proteger sus propiedades. Con el tiempo, estos guardias evolucionaron en grupos organizados que controlaban la tierra, el trabajo y el comercio mediante la extorsión y la violencia. Para finales del siglo XIX, la mafia siciliana ya se había establecido como una fuerza dominante, infiltrando la política local, las fuerzas del orden y la economía. La organización opera bajo un estricto código de silencio, conocido como omertà, que exige lealtad absoluta y secreto entre sus miembros. La mafia siciliana es conocida por su participación en diversas actividades criminales, incluyendo el tráfico de drogas, la extorsión, el lavado de dinero y la corrupción política. Figuras notables dentro de las 5 familias incluyen a Carlo Gambino, Vito Genovese, Joe Bonanno, John Gotti y Vincent el Chiflado Gigante. Su liderazgo a menudo resultó en violencia brutal, incluyendo asesinatos de alto perfil como el de Alberta Anastasia en 1957 y la ejecución pública de Paul Castellano en 1985. El declive de las 5 familias comenzó en las décadas de 1980 y 1990 debido a investigaciones agresivas del FBI, la ley Rico y desertores de alto perfil como Sammy el Toro Gravano. Aunque están significativamente debilitadas, las 5 familias aún existen hoy, operando de forma más discreta mientras mantienen influencia en diversas empresas ilegales. El Chicago Outfit es uno de los sindicatos del crimen organizado más infames en la historia de Estados Unidos, conocido por su arraigada influencia en el mundo criminal de la ciudad. Fue fundado a principios del siglo XX, evolucionando a partir de pandillas callejeras italoamericanas y operaciones de contrabando durante la Prohibición. Johnny Torrio es frecuentemente reconocido como quien estableció la estructura del Outfit, pero fue su sucesor, Al Capone, quien lo convirtió en una potencia nacional. Bajo el liderazgo de Capone en los años 20, el Outfit dominó el comercio ilegal de licor, eliminando violentamente a sus rivales en lo que se conoció como las Guerras de la Cerveza. El evento más notorio de estos fue la masacre del día de San Valentín en 1929, donde los hombres de Capone asesinaron brutalmente a miembros de una banda rival.
A diferencia de la mafia de Nueva York, el Chicago Outfit operaba como una sola organización en lugar de múltiples familias. Controlaba una amplia gama de actividades criminales, incluyendo apuestas, usura, sindicatos laborales, extorsión y asesinatos por encargo. El Outfit también infiltró negocios legítimos y la política, sobornando a funcionarios y fuerzas del orden para asegurar su poder. A mediados del siglo XX, jefes como Paul el Camarero Rica, Tony Accardo y Sam Giancana expandieron el alcance del Outfit hasta Las Vegas, desviando millones de los casinos e incluso influenciando la política nacional, presuntamente teniendo un rol en la elección de John F. Kennedy. El declive del Outfit comenzó a finales del siglo XX debido a intervenciones federales, la Ley Rico y desertores de alto perfil como Joseph, Joey Dobbs, Ayupa y Nicholas Calabrese. Aunque ya no es tan poderoso como en su apogeo, el Outfit aún existe hoy, aunque opera con una visibilidad mucho menor. El Yamaguchi-gumi es el sindicato yakuza más grande y poderoso de Japón, con una historia que se remonta a 1915. Fue fundado por Harukichi Yamaguchi en Kobe como un sindicato de trabajadores portuarios que brindaba protección y empleo a sus miembros. Con el tiempo, evolucionó hacia una organización criminal completamente desarrollada, expandiendo su influencia en todo Japón e internacionalmente. El grupo siguió las estrictas tradiciones jerárquicas de la yakuza, enfatizando la lealtad, el honor y los códigos de conducta estrictos. Para mediados del siglo XX, bajo el liderazgo de Kazuo Taoka, el Yamaguchi-gumi se había convertido en la facción yakuza dominante, absorbiendo grupos más pequeños y expandiéndose hacia actividades ilegales como el juego, la extorsión, el tráfico de drogas y la usura. Lo que distingue al Yamaguchi-gumi es su enorme tamaño y poder financiero, con estimaciones de más de 10.000 miembros activos, incluso después de importantes represiones. Controlan negocios, bienes raíces e industrias de la construcción, al tiempo que están involucrados en crímenes más violentos, incluyendo asesinatos, trata de personas y contrabando de drogas. A pesar de las estrictas leyes anti-yakuza en Japón, la organización ha mantenido su influencia mediante la corrupción, conexiones políticas y su capacidad de operar en las sombras. A diferencia de muchas otras organizaciones criminales, el Yamaguchi-gumi tiene una presencia semipública, con oficinas e incluso boletines informativos publicados para sus miembros. Líderes notables incluyen a Kenichi Shinoda, quien ha continuado dirigiendo la organización a pesar de las represiones del gobierno, y Yoshinori Watanabe, quien supervisó un periodo de expansión violenta. El grupo ha estado involucrado en eventos criminales importantes, incluyendo guerras entre yakuza y ataques mortales contra periodistas y funcionarios del orden público. Aunque debilitado por divisiones internas y acciones legales, el Yamaguchi-gumi permanece activo hoy en día, adaptándose al crimen moderno y manteniendo su posición como la organización criminal más formidable del inframundo japonés. La tríada Sun-Ji-On es uno de los sindicatos del crimen organizado más grandes y poderosos de Hong Kong y China, con una historia que se remonta a mediados del siglo XX. Fue fundada en 1919 por Hong Chin, un exfuncionario del Kuomintang, durante un periodo de gran agitación política y social en China. Originalmente, la organización funcionaba como una hermandad con vínculos nacionalistas, pero con el tiempo evolucionó hacia una empresa criminal altamente estructurada. La tríada se hizo notoria por su participación en una amplia gama de actividades ilegales, incluyendo el tráfico de drogas, la extorsión, el tráfico de personas, el lavado de dinero y el comercio de armas. A diferencia de otras tríadas que operaban principalmente dentro de territorios localizados, Sun Ji-On expandió su influencia por Hong Kong, Macao, China continental e internacionalmente, con células operando en Europa, América del Norte y el sudeste asiático. Lo que hizo particularmente peligrosa a Sun Ji-On fue su capacidad para infiltrarse en negocios legítimos y mantener conexiones profundamente arraigadas con funcionarios corruptos, lo que le permitió operar con un cierto grado de impunidad. La tríada era conocida por sus métodos de aplicación violentos, recurriendo a menudo a brutales golpizas, secuestros y asesinatos para mantener el control. Algunos de los crímenes más atroces atribuidos al grupo incluyen operaciones de tráfico de personas que explotaban a mujeres y niños, así como redes de distribución de heroína a gran escala que contribuyeron a la epidemia mundial de drogas.
A pesar de múltiples represiones por parte de las fuerzas del orden y esfuerzos por desmantelar sus operaciones, la tríada sigue activa hoy en día, aunque ahora opera de forma mucho más discreta. La Solntsevskaya Bratva es una de las organizaciones criminales más poderosas y notorias de Rusia y del mundo. Fue fundada a finales de los años 80 en el distrito de Solntsevo en Moscú, durante el colapso de la Unión Soviética, un periodo de inestabilidad económica y anarquía que permitió que el crimen organizado prosperara. El grupo fue establecido por Sergei Mikhailov, un ex camarero que llegó a convertirse en uno de los jefes del crimen más temidos de Rusia. A diferencia de las organizaciones mafiosas tradicionales con una estructura jerárquica estricta, la Solntsevskaya Bratva opera como una organización flexible compuesta por diferentes grupos, lo que la hace más adaptable y resiliente. La organización es infame por su participación en el tráfico de drogas, contrabando de armas, asesinatos por encargo, extorsión, lavado de dinero y tráfico de personas. También ha infiltrado negocios legítimos, usándolos como fachadas para lavar dinero y expandir su influencia. Las operaciones de la Solntsevskaya Bratva se extienden más allá de Rusia, con actividades en Europa, Estados Unidos, América Latina e incluso Asia. Su capacidad para forjar conexiones con funcionarios corruptos, empresarios y otras empresas criminales la ha convertido en uno de los sindicatos del crimen más influyentes del mundo. Lo que distingue a la Solntsevskaya Bratva es su extrema crueldad y disposición a usar violencia brutal para mantener el control. La organización ha sido vinculada a asesinatos de alto perfil, métodos de tortura espeluznantes y operaciones de fraude a gran escala, que han generado miles de millones de dólares provenientes de instituciones financieras. Informes sugieren que tienen vínculos con figuras influyentes en la política y en las fuerzas del orden, lo que les proporciona una mayor protección frente a la persecución judicial. A pesar de las represiones por parte de las autoridades rusas e internacionales, la Solntsevskaya Bratva sigue activa hoy en día, operando en las sombras mientras continúa ejerciendo un poderoso control sobre el submundo criminal global. La mafia albanesa es una de las redes del crimen organizado más secretas y poderosas del mundo, con raíces que se remontan a las estructuras tradicionales de clanes albaneses. Aunque sus orígenes datan de siglos atrás, a través del Kanun, un código de conducta medieval que enfatiza el honor, la lealtad y las venganzas de sangre, la mafia albanesa moderna emergió de forma prominente a finales del siglo XX. Ganó una fuerza significativa durante la década de 1990 tras el colapso del comunismo en Albania y la guerra de Kosovo, que generaron inestabilidad política, desesperación económica y una afluencia de armas. Muchos de sus miembros eran exsoldados o rebeldes, que utilizaron su experiencia de guerra para construir un vasto imperio criminal. La organización es conocida por su participación en el tráfico de drogas, contrabando de armas, trata de personas, extorsión y asesinatos por encargo. Una de sus operaciones más infames es el contrabando de heroína desde Afganistán hacia Europa Occidental, donde las bandas albanesas dominan el mercado. Además, la mafia albanesa es notoria por la trata de personas, forzando a mujeres a formar parte de redes clandestinas en toda Europa. También han infiltrado negocios legítimos, usándolos para lavar dinero y expandir su influencia. La mafia albanesa opera en Albania, Kosovo, Italia, Suiza, Alemania, Reino Unido, Estados Unidos y Canadá, y su presencia es particularmente fuerte en Italia, donde se ha incrustado profundamente en el mundo criminal, rivalizando incluso con la mafia italiana. Lo que hace destacar a la mafia albanesa es su extrema secretividad, su rígida estructura basada en la familia y sus tácticas brutales de imposición. Son conocidos por represalias rápidas y despiadadas contra enemigos, incluyendo tortura y asesinatos. A pesar de numerosas represiones, la mafia albanesa sigue siendo hoy en día una de las organizaciones criminales más formidables del mundo. El Cartel de Medellín fue una de las organizaciones de narcotráfico más poderosas y violentas de la historia, operando principalmente en Colombia durante las décadas de 1970 y 1980.
Fue fundado por Pablo Escobar, junto con los hermanos Ochoa y Carlos Leder. Inicialmente, el grupo se enfocó en el contrabando de marihuana, pero rápidamente cambió hacia el comercio más lucrativo de cocaína, aprovechando la creciente demanda en Estados Unidos. Para la década de 1980, el cartel controlaba aproximadamente el 80% del mercado global de cocaína, generando miles de millones de dólares anualmente y convirtiendo a Colombia en el centro del comercio de drogas. Lo que hace infame al cartel de Medellín no es solo su riqueza, sino su extrema brutalidad. La organización emprendió una campaña de terror contra el gobierno colombiano, asesinando jueces, periodistas, políticos y oficiales de policía que se interponían en su camino. Fue responsable del atentado con bomba al vuelo 203 de Avianca en 1989, que mató a 107 personas, así como del asalto al Palacio de Justicia de Colombia en 1985 por parte de los guerrilleros del M-19, un ataque presuntamente financiado por el cartel para destruir documentos de extradición. Operando en Colombia, Estados Unidos, México y más allá, el cartel ejercía una enorme influencia mediante sobornos e intimidaciones, con Escobar posicionándose incluso como una figura política, ofreciendo vivienda y ayuda a los pobres mientras eliminaba despiadadamente a sus enemigos. Sin embargo, el reinado del cartel terminó a principios de la década de 1990, cuando las fuerzas del orden intensificaron sus esfuerzos. Miembros clave fueron arrestados o asesinados, incluido el propio Escobar en 1993, y la organización colapsó efectivamente, con sus restos absorbidos por grupos más pequeños. Los Crips son una de las pandillas callejeras más conocidas y extendidas en los Estados Unidos, fundada originalmente en Los Ángeles, California, en 1969. La pandilla fue establecida por Raymond Washington y Stanley Tookie Williams, inicialmente como una organización vecinal destinada a proporcionar protección y unidad para los jóvenes afroamericanos en el sur de Los Ángeles. Sin embargo, a medida que el grupo se expandió, rápidamente evolucionó en una empresa criminal violenta involucrada en el tráfico de drogas, la extorsión, el robo y el asesinato. Los Crips se hicieron infames por su rivalidad con los Bloods, otra pandilla con base en Los Ángeles, lo que llevó a décadas de brutales guerras entre pandillas. Durante la década de 1980, los Crips desempeñaron un papel significativo en la epidemia de crack en Estados Unidos, controlando redes de distribución de drogas en ciudades importantes del país. Esto les trajo una inmensa riqueza, pero también aumentó la violencia en sus comunidades. La influencia de la pandilla se extendió más allá de California, estableciendo facciones en ciudades de todo e incluso internacionalmente, en países como Canadá y el Reino Unido. A pesar de numerosas represiones por parte de las fuerzas del orden, los Crips han permanecido como una fuerza persistente con miles de miembros a nivel nacional. Una de las características definitorias de los Crips es su ropa azul, especialmente los pañuelos azules, que sirven como símbolo de afiliación. La pandilla también es conocida por su uso de señales de mano únicas, grafitis y lenguaje codificado para comunicarse en territorios marcados. A lo largo de los años, miembros han estado involucrados en crímenes de alto perfil, incluyendo asesinatos violentos, robos a mano armada y operaciones de drogas a gran escala. A pesar de su reputación violenta, algunos exmiembros, como Tookie Williams, antes de su ejecución en 2005, intentaron reformarse y promover iniciativas contra las pandillas. Sin embargo, los Crips continúan operando hoy en día, siendo una de las pandillas callejeras más reconocidas y temidas del mundo. Los Bloods son una de las pandillas callejeras más notorias de los Estados Unidos, originalmente formados en Los Ángeles, California, en 1972. La pandilla surgió como una respuesta al creciente dominio de los Crips, quienes habían comenzado a absorber o eliminar pequeñas pandillas vecinales. En represalia, un grupo de pandillas no afiliadas a los Crips, incluidos los Piru Street Boys, se unieron para formar los Bloods como un medio de protección y resistencia contra la agresión de los Crips. Con el tiempo, los Bloods evolucionaron en una empresa criminal altamente organizada y violenta, involucrada en el tráfico de drogas, la extorsión, el robo y el asesinato. Lo que distingue a los Bloods es su vestimenta característica de color rojo, particularmente los pañuelos rojos, así como sus señales de mano distintivas.
y lenguaje codificado, utilizado para la comunicación y para marcar territorio. Su antigua rivalidad con los Crips ha alimentado décadas de guerras violentas entre pandillas, causando miles de muertes, muchas de ellas involucrando a transeúntes inocentes. Durante la década de 1980, los Bloods se involucraron profundamente en el comercio de crack, expandiendo su influencia más allá de Los Ángeles hacia ciudades de todo Estados Unidos. Esta era vio un aumento en la violencia relacionada con pandillas, con los Bloods luchando por el control de los mercados de drogas. Los Bloods operan en varias regiones de los Estados Unidos, con facciones en Nueva York, Chicago e incluso internacionalmente en Canadá y el Caribe. Figuras notables asociadas con la pandilla incluyen a O.G. Mac, quien fundó la facción de la costa este conocida como United Blood Nation. Las represiones de las fuerzas del orden y los conflictos internos han debilitado a la pandilla en algunas áreas, pero los Bloods siguen activos hoy en día, con miles de miembros aún involucrados en actividades criminales. Mientras algunos exmiembros han abogado por reformas e iniciativas contra la violencia, los Bloods continúan siendo una fuerza significativa en el mundo del crimen organizado. Mara Salvatrucha, comúnmente conocida como MS-13, es una de las organizaciones criminales más violentas y temidas del mundo. La pandilla fue fundada en la década de 1980 en Los Ángeles, California, por inmigrantes salvadoreños que habían huido de la guerra civil en El Salvador. Originalmente formada como un grupo para proteger a los salvadoreños de otras pandillas, MS-13 evolucionó rápidamente hacia una brutal empresa criminal. Sus miembros se hicieron conocidos por su extrema violencia, incluyendo asesinatos espeluznantes, extorsión, trata de personas y distribución de drogas. A diferencia de muchas otras pandillas callejeras, MS-13 opera en Estados Unidos, Centroamérica, México e incluso en partes de Europa. El Salvador, Honduras y Guatemala sirven como bastiones principales para la pandilla, donde han sido vinculados a corrupción política y al terror generalizado. El poder de la pandilla se ve aún más fortalecido por sus conexiones con cárteles de drogas, que suministran a MS-13 con armas y narcóticos. Su influencia ha provocado que comunidades enteras vivan con miedo, ya que a menudo recurren a decapitaciones, desmembramientos y otras formas de violencia extrema para enviar mensajes a rivales y a las fuerzas del orden. Uno de los aspectos más infames de MS-13 es su reclutamiento de niños pequeños, muchos de los cuales son obligados a cometer crímenes violentos como rito de iniciación. La pandilla también ha sido responsable de asesinatos de alto perfil en los Estados Unidos, incluyendo las brutales muertes de adolescentes en Long Island, Nueva York. A pesar de los agresivos esfuerzos de las fuerzas del orden para desmantelar la organización, MS-13 sigue activa, con miles de miembros en todo el mundo. Los gobiernos continúan reprimiendo sus operaciones, pero la estructura descentralizada de MS-13 hace que sea difícil de erradicar por completo. El Cártel de Sinaloa es una de las organizaciones de narcotráfico más poderosas del mundo. Fue fundado a finales de la década de 1980 en el estado mexicano de Sinaloa, surgiendo de los restos del Cártel de Guadalajara y su líder, tras sus arrestos. El cártel fue dirigido inicialmente por Héctor Luis Palma Salazar, Joaquín El Chapo Guzmán e Ismael El Mayo Zambada, quienes lo transformaron en una empresa global. El Cártel de Sinaloa es mejor conocido por sus vastas operaciones de tráfico de drogas, contrabandeando enormes cantidades de cocaína, heroína, metanfetamina y fentanilo hacia los Estados Unidos y más allá. Operando en México, Estados Unidos, Sudamérica e incluso Europa y Asia, el cártel cuenta con vastas redes de proveedores, ejecutores y funcionarios corruptos que le permiten dominar el comercio de drogas. A diferencia de otros cárteles que dependen puramente de la violencia, el Cártel de Sinaloa ha utilizado una mezcla de imposición brutal y sobornos sofisticados para mantener el poder. Sin embargo, es notorio por su extrema violencia, incluyendo ejecuciones masivas, tortura y exhibiciones públicas de cuerpos mutilados para intimidar a sus enemigos. El Chapo se convirtió en la figura más infame del cartel, conocido por sus fugas de prisión de alto perfil y su liderazgo brutal. Tras su arresto final en 2016 y su extradición a Estados Unidos, el liderazgo pasó principalmente a Ismael Zambada y a los hijos de Guzmán, conocidos como los Chapitos.
A pesar de las represiones por parte de las fuerzas del orden, el cártel sigue activo hoy en día, adaptándose a nuevos mercados como la producción de fentanilo, lo que ha alimentado la crisis de los opioides. La capacidad del cártel de Sinaloa para evadir a las autoridades y controlar vastas empresas criminales lo convierte en una de las organizaciones criminales más peligrosas e influyentes de la historia moderna. Los Pink Panthers son una infame red de ladrones de joyas conocidos por sus robos meticulosamente planeados y de alto perfil en todo el mundo. Se cree que el grupo se originó en la década de 1990, compuesto principalmente por criminales de la antigua Yugoslavia, específicamente de Serbia, Montenegro, Croacia y Bosnia. La red está compuesta por ladrones altamente capacitados y exmilitares, que utilizan tácticas sofisticadas para ejecutar sus robos con precisión. La pandilla ganó su apodo por parte de Interpol después de un atraco en Londres en 2003, donde ocultaron un diamante robado en un frasco de crema facial, un truco que recordaba a la película de 1963 La Pantera Rosa. Rápidamente se hicieron conocidos por su capacidad para atacar tiendas de joyería de lujo con eficiencia militar, escapando en minutos y dejando frecuentemente muy poca evidencia. Los Pink Panthers han llevado a cabo algunos de los robos más audaces de la historia, robando joyas por un valor estimado de $500 millones a lo largo de los años. Sus operaciones se extienden por Europa, Medio Oriente, Asia e incluso Estados Unidos. Y lo que distingue a los Pink Panthers es su planificación meticulosa y ejecución al estilo de Hollywood. Se sabe que han utilizado autos de lujo robados como vehículos de escape, se han disfrazado con pelucas y prótesis e incluso han irrumpido en tiendas a través de paredes. En un caso notable, condujeron 2 autos robados dentro de un centro comercial en Dubái para saquear una joyería de alta gama antes de escapar. Si bien sus crímenes no son tan violentos como los de los cárteles de drogas o pandillas callejeras, han estado involucrados en casos de tortura, intimidación e incluso asesinatos cuando ha sido necesario para proteger su red. A pesar de numerosos arrestos de miembros sospechosos, se cree que los Pink Panthers siguen activos hoy en día y su estructura descentralizada los hace difíciles de desmantelar, con agencias policiales de todo el mundo que continúan persiguiéndolos. Muchas gracias por ver este video y si aprendiste algo, asegúrate de dejar un me gusta. Comenta aquí abajo tus opiniones sobre alguna de las pandillas que mencioné en este video y suscríbete si te gustaría ver una parte 2 o más videos como este. Gracias nuevamente y hasta la próxima.